Es un placer saludarle y darle, por supuesto, la bienvenida a este programa especial, en el cual vamos a estar recordando algunos de esos temas que marcan la agenda profundamente en algún momento, que generan mucho revuelo y que luego parece que se nos olvidan, porque están allá, lejos, en el campo de la Suprema Corte de Justicia, entre senadores, diputados, pero que terminan afectando nuestra vida diaria. En este repaso, como fue durante todo el año, tengo el gusto de acompañar a un hombre muy respetado entre los estudiosos del derecho en nuestro país. Me refiero al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo estás? César, muy bien, muchas gracias en esta reflexión, repaso, que nos hará coincidir en la reflexión de temas tan importantes para nuestro país. Así es. Que habrán de ser del interés, han sido el interés y seguirán siendo el interés. Y que las personas que nos ven deben saber, deben estar enterados, y que nosotros debemos seguir reflexionando en torno a esto para contribuir en un elemento fundamental que es la información y el análisis. Ese es el asunto, que se contribuya desde estos espacios de reflexión es de verdad lo importante y es lo que vamos a buscar. Y vamos a empezar a hablar de los temas puntuales. Hay uno, y usted lo va a recordar, porque de hecho un poco se revivió, tiene que ver con la seguridad interior. ¿Se acuerda? Hubo una ley, hubo todo el proceso legislativo, se aprobó, Peña Nieto la publicó y después pues pasó lo que se preveía. Se determinó que era inconstitucional. Pero recordemos por qué. ¿Qué era esa ley? ¿Te acuerdas, doctor? Sí, claro. Las Fuerzas Armadas de nuestro país demandaron a través del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Cienfuegos Cepeda, que se le dé un marco de actuación a las Fuerzas Armadas en su contribución en la lucha para la seguridad de nuestro país. Porque hay que recordar, los marinos y los militares hoy siguen en la calle. Efectivamente. Y debido a eso se requirió esta ley que estamos recordando. Ciertamente, y el general Cienfuegos fue muy activo hasta el grado de lograr que llegara al Congreso de la Unión una ley, la Ley de Seguridad Interior, que pretendía generar ese marco de actuación, porque hoy en día los militares en nuestro país se encuentran sin esa certeza en su marco de actuación. Pero hablando puntualmente del contenido de esta ley, y más allá del elemento técnico en sí mismo, sino de su discusión y contenido, es que el orden constitucional mexicano establece que en tiempos de paz, el artículo 129 de la Constitución, los militares no podrán llevar a cabo funciones de autoridad más allá de los que establezca la propia disciplina castrense. Y en esta condición es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró un elemento fundamental en la acción de inconstitucionalidad que presentó sobre todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que establecía no solo esta condición, sino el tema relativo a la transparencia, porque se les daban facultades a las Fuerzas Armadas de no rendir cuenta en sus trabajos de inteligencia y en sus trabajos de investigación prácticamente. Como si en este país no hubiéramos tenido un 2 de octubre de 1968, como si no hubiéramos tenido aquel episodio en junio del 71 también, y tantos otros, ¿no? Aguas Blancas, como si eso no existiera, querían tener manga ancha. En efecto, más que una pretensión de los militares, tendríamos que decir que no hubo un debido ejercicio en la elaboración de esta ley. Y el marco constitucional reñía porque la Suprema Corte ha sostenido que las Fuerzas Armadas pueden auxiliar a las autoridades civiles en sus tareas constitucionales que son de seguridad pública, tanto a nivel estatal como federal y municipal. Y lo que no hay duda es que pueden contribuir, pero siempre en el mando y en auxilio de las autoridades civiles. Ese es el marco constitucional que tenemos. Y esa fue una de las mayores debilidades al momento de la discusión, en función de que les daba un marco de autonomía, les daba una libertad para no estar sujetas o vinculadas con las autoridades militares, las autoridades civiles. Bueno, y finalmente, como estábamos recordando al principio de este tema, de este primer tema, finalmente, pues se echó para atrás, vamos a decir. La conclusión entre los ministros de la Corte fue que eso era inconstitucional. Después de haber aguantado muchos meses la presión, terminaron decantándose y prácticamente al unísono, salvo uno, dijeron, ¿saben qué? Esto no puede ser.
¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas cómo fue? ¿Cómo eran estas discusiones? ¿Hubo contradicción o no entre los ministros? La contradicción fue menor, pero me gustaría recordarle a nuestra audiencia en esta reflexión que lo que realmente fue singular es que esta ley fue atacada no solo por la acción de inconstitucionalidad, sino también por amparos y también por controversias constitucionales que presentaron municipios y el Estado de Chihuahua, en ese sentido muy activos. Lo singular es que los jueces de amparo de la Ciudad de México y de Guanajuato concedieron amparos en contra de esta ley, amparos presentados tanto por ONGs como por particulares. Entonces había criterios previos de jueces de amparos señalando la inconstitucionalidad de la ley y la violación de derechos de manera directa hacia los individuos, a la gente de a pie como nosotros. Eso le creó una presión a la Corte, vamos a decirlo así, porque la Corte tomó la decisión de aplazar la resolución de los amparos, después las revisiones, hasta en tanto resolviera el expediente que llamó principal, que fue la acción de inconstitucionalidad. En la discusión de la acción de inconstitucionalidad hubo poca confrontación, porque el análisis constitucional de los señores ministros fue en el sentido de contrastar esta ley contra lo que establece la Constitución. Y se determinó la inconstitucionalidad con ciertamente un voto disidente, muy respetable, pero que este voto era más con la idea de reconocer la buena fe de las Fuerzas Armadas en esta tarea tan delicada que se les ha encomendado. Sí, delicadísima, sin duda. Oye, pero antes de cerrar este tema, tenemos que hablar de esto. El plan de pacificación y seguridad interior. Tú lo has analizado. No tiene nada que ver, es decir, no se está dando con este plan del nuevo gobierno, del gobierno de Andrés Manuel, no se está dando posibilidad a que la Corte o el Poder Judicial en general y la opinión pública rescate algún elemento de esa discusión de la Ley de Seguridad Interior y la traiga a cuento de este plan, sobre todo por el lado de la famosa intención de ser una Guardia Nacional. ¿No tiene nada que ver? A mí me parece que hay una necesaria reflexión, coincidencia en el tiempo. Estaba prácticamente determinada la declaración de inconstitucionalidad de esta ley con efectos generales, eso hay que decirlo, porque expulsó el sistema jurídico, o sea, la ley quedó sin efectos. Esta ley de seguridad interior quedó sin efectos. Al mismo tiempo, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer dentro del plan de pacificación y seguridad la iniciativa de reforma a la Constitución para rescatar al concepto de la Guardia Nacional. De esto, César, amigos, es necesario platicar y seguir platicando, porque son de esos temas que se van quedando, pero que, como lo hemos hecho a lo largo del año, emergen y se revitalizan y son nuevamente la discusión. ¿Por qué singularmente? Y el tema de la discusión de la Corte. Porque esta propuesta que se ha enviado al Congreso y que se está examinando y de la cual se dice se va a aplazar por 90 días en su análisis, en donde no solo deberá concurrir el análisis parlamentario, sino, ¿por qué no abrir una sesión de auscultación pública en el Congreso para conocer la opinión de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, de la sociedad, de lo general, de los individuos? Hay esa oportunidad, ¿no? Este impasse que hubo, porque Andrés Manuel dijo que iban a entrar y que desde el día 1 iban a sumarse la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, iban a conformar este cuerpo, y eso no ha sido así. Entonces, habría que aprovechar para discutirlo, para enriquecerlo, ¿no? Porque esa es la intención. Claro que sí. Y el presidente ha dado una reconsideración, nos parece, al, por ejemplo, admitir que el tema será llevado a consulta, con lo que engendra una consulta en un mejor plano. Por principio de cuentas, el tener disponible a la Guardia Nacional y poder utilizarla sería materia de consulta. Pero hoy nos encontramos en la reforma constitucional, en la posible reforma adicional a la Constitución, y ahí sí quiero señalar, César, que deberíamos también preguntarle a los especialistas en derecho constitucional, aquellos que han apoyado con sus opiniones a los ministros de la Corte, aquellos tratadistas, expertos, para que le den su opinión clara a los señores legisladores, a los diputados y a los senadores, en el sentido de cómo esta reforma constitucional puede ser armónica y no quebrantar el sentido de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 que se pretende reformar
de la Constitución dota a esta institución del Estado, a esta Guardia Nacional, que es una transformación histórica que pasa de ser un cuerpo ciudadano, temporal, emergente, hipotético, a una realidad permanente. Le dota de la posibilidad de llevar a cabo detenciones, ser auxiliar del Ministerio Público, muy similar a lo que pasaba con la extinta Policía Judicial de triste memoria, digamos, auxiliar del Ministerio Público, pero por el otro lado, con la posibilidad de hacer detenciones, investigaciones, por presunción de la comisión de delitos. Soy enfático en ello, como lo hicimos a lo largo del año, como recordar a César, porque la presunción que tenemos los mexicanos es de inocencia. Sí, idealmente. Aunque en realidad primero te agarran, te encierran y ya luego ven, y luego averiguamos. Decir, claro, ¿no? Esta reforma constitucional lo que está haciendo es retornar al sistema inquisitivo, dándole atribuciones a esta Guardia Nacional de llevar a cabo detenciones arbitrarias, de detenernos en la famosa teoría aquella que discutimos a lo largo del año de la sospecha razonable, de la presunción de culpabilidad. Por ejemplo, amén de uno de los mayores problemas de esta reforma es pretender a través de un artículo transitorio zanjar ese tema discutido en la Corte durante el tema de la Ley de Seguridad Interior del ejercicio de atribuciones de autoridad de los elementos de la Guardia Nacional en tiempos de paz. Pretender que con este artículo transitorio quedan excepcionados por un periodo temporal revisable de 3 años. Si el plano revisable se continúa, entonces México tiene por costumbre que lo temporal se convierte en permanente. Entonces tendríamos un transitorio que trastornaría el artículo 129 y lo que ha dicho la ONU, lo que han dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, algunos organismos internacionales, es recomendarle a México que tenga mucho cuidado de no militarizar su esquema de seguridad. Así es. Bueno, es todo un tema, por supuesto, vamos a seguir durante este año que va a correr analizando esta cuestión, porque viene la discusión, todavía se puede corregir ahí en senadores, ojalá nos estén escuchando y tomen nota de esto, pero es un tema fundamental y de los que muchos nos preocupa, por eso hablamos profusamente de este asunto. Pero doctor, tenemos que hablar de los dineros. ¿En qué sentido? Los dineros, los sueldos, una ley que también causó muchas reacciones, que tiene a mucha gente sensible, que ha significado una gran cantidad de amparos, de demandas, etcétera. Nos referimos a la ley de remuneraciones a los servidores públicos, aquella que establece 108,000 pesos como el techo máximo, porque se supone que eso es lo que gana el presidente de la República, y de ahí para abajo. Eso causó todo tipo de reacciones. ¿Te acuerdas la ebullición que generó? Sí, claro, y que sigue generando y seguirá seguramente en el transcurso de 2019. Sin duda es uno de los temas que nos debe mantener con mayor grado de expectativa, ocuparnos en el tema desde el punto de vista del análisis, de la información, del estudio, porque esta ley es reglamentaria del artículo 127 de la Constitución. Este es un artículo que no es precisamente hechura del gobierno del presidente López Obrador. O sea, no es tan novedoso después de todo. No, este artículo fue discutido en 2014-2015. Es una propuesta en donde se pretendía singularmente, y eso lo quiero señalar, habría que remitirnos a los anales de ese momento, a procurar que ciertas áreas de las ramas del gobierno no tuvieran desmesurados ingresos, singularmente el Poder Judicial y particularmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que era una reforma constitucional con algún grado de dedicatoria. Pero lo que decíamos en nuestros programas, César, a lo largo del año es que es singular porque el artículo 127 que establece en esa reforma que nadie puede ganar más que el presidente de la República, ningún servidor público federal, estatal o municipal o de los órganos constitucionales autónomos, sin embargo, encuentra un choque con el artículo 94 de la Constitución. Porque el artículo 94, que es un artículo de las constituciones originarias del mundo, establece que para salvaguardar la división de poderes, los integrantes del Poder Judicial, que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura Federal, a ellos no se les podrá afectar su sueldo durante el periodo de su encargo. El periodo del encargo de un ministro de la Corte, por ejemplo, es de 15 años.
y un ministro que se encuentra en su periodo de encargo, a él no se le podrá disminuir. El tema será muy relevante en función del ministro o ministra que se habrá de designar, que estará designando en estos momentos, si ese ministro tendrá un ingreso menor al de sus pares, con dimensiones y abismos profundos, porque a jueces y magistrados que adquieren la definitividad en su ratificación, a ellos no se les puede afectar. Por otro lado, tenemos a los demás servidores públicos, en donde esta ley reglamentaria de este artículo tuvo la ocasión de establecer regímenes de excepción que no los tiene. No los tiene, por ejemplo, en cuanto al servicio exterior mexicano, lo hemos dicho. Ajá. Un servidor público que se encuentra en una embajada de países donde en Londres, por ejemplo, pues carísima la vida. Ciertamente Londres, Estados Unidos, países europeos, en general la capacidad económica de nuestra moneda no se encuentra en los mejores momentos. Eres muy fino y muy amable para hablar de lo devaluado que está el peso, hombre. Sí, ni que lo digas. Claro, en ese sentido tendríamos que pensar que menos de 108 mil pesos traducidos a dólares no permitirían al servidor público tener una honrosa vida, una honrosa medianía, como se dice en la austeridad republicana, en el exterior. Entonces es sin duda una tarea pendiente que estará en la armonía de la interpretación constitucional, porque una cosa es que el 127 establezca que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y otra cosa es que en una ley reglamentaria que amplía el sentido de la Constitución no se puedan establecer las excepciones. Y esas excepciones también tienen que ver con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que no son los jueces, magistrados, ministros. Sí, porque hay que recordar que es un poder completo. O sea, tenemos como protagonistas del Poder Judicial a los jueces, pensamos en magistrados, nos imaginamos los tribunales, los ministros, todo esto, pero hay muchísima gente que ahí trabaja y que tiene cargos administrativos, por ejemplo, como parte de las instituciones. Los secretarios de acuerdo que ganan bien, pero que en los hechos tienen la responsabilidad de llevar el trámite de todo el expediente. Son peritos, los señores actuarios, los señores oficiales, el personal administrativo de apoyo, etcétera, y que no es tan alto su sueldo, y eso tenemos que recordarlo. Analizábamos a lo largo del año que el sueldo promedio de un empleado del Poder Judicial de la Federación está en 18 mil pesos mensuales. Y se considera alto porque el salario promedio de un servidor público ronda de 9 mil pesos. Entonces tenemos una burocracia en los mandos menores que se encuentra mal pagada, para decirlo, frente a estándares internacionales. Y el Poder Judicial no se encuentra por encima en vía de una estadística. Cierto es que hay brechas entre un ministro y un oficial, entre un ministro y un actuario, por ejemplo. Pero también esta ley nos tiene muy preocupados, César, porque de esta ley se han presentado ya amparos que hoy han conocido los jueces de distrito, particularmente de los propios jueces y magistrados. Déjame meter un paréntesis aquí, porque hace unos días escuchábamos en una de sus conferencias mañaneras al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de que era una deshonestidad, así lo dijo, una deshonestidad ganar 600 mil pesos mensuales. Y de inmediato la referencia fue Luis María Aguilar, presidente de la Corte y también de la Judicatura, ¿no? Porque al ser el presidente tiene los dos encargos. Hay una confrontación, ya que vas a entrar al tema de los amparos, se puede hablar de un choque de poderes. ¿Vale la pena desde el Poder Judicial ponerse en un nivel de confrontación por este tema? ¿No hay otros temas que a lo mejor serían socialmente mejor vistos? ¿O hay que defenderlo porque está en la Constitución? Pues mira, primero tendríamos que hacer alusión necesaria a esta declaración, que no deja de ser un tema sin duda específico. Durísimo. Porque efectivamente, y desde la reforma, quienes están en el promedio de 600 mil pesos son los ministros que tienen antigüedad, los de mayor antigüedad, y sin duda el ministro presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Pero desde el punto de vista objetivo, constitucional y legal, eso no representa en sí mismo ser deshonestos, no significa ser corruptos, porque esa es la remuneración que se ha establecido históricamente para un ministro. Ahora, cierto es que esos temas desgastan, y cierto es que pueden distorsionar la verdadera tarea de México. Estos artículos que hablan de la inamovilidad de los salarios de los miembros del Poder Judicial de la Federación tiene que ver
con la efectiva separación de poderes, que no se sobreponga el poder ejecutivo sobre el poder judicial y no cada año se esté discutiendo cuánto va a ganar un ministro, porque en esa tesitura el ministro estaría subordinado a qué va a resolver el Congreso y probablemente a modo, pensando en que su salario sea negociable año con año. Entonces este es un tema muy importante que no debiera distraer a los ministros, pero que sí da ocasión para una cuestión que me parece un reto importante para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación en México históricamente ha tomado muy buenas decisiones, pero por el otro lado, el Poder Judicial de la Federación de México ha actuado políticamente, pero muchas veces con el sabor de que ha sido de consigna. No ha actuado políticamente en su poder en sí mismo. ¿Con esto qué quiero decir? Se decía desde los franceses, desde Fernando Lasalle, que un poder que no se ejerce es nulo. El Poder Judicial de la Federación tiene que ejercer poder político. ¿Por qué? Porque lo que interpreta es la Constitución. Tiene que ser un efectivo contrapeso respecto al Poder Ejecutivo y no por ser una oposición, sino por procurar que todos los poderes se ajusten con la Constitución. El Poder Ejecutivo, sin duda, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial de la Federación, donde tenemos que reflexionar si el propio Poder Judicial de la Federación tiene que proponer desde sus entrañas la creación de una sala constitucional que permita también que ciertos actos de la Corte sean materia de revisión, o si habremos de dotar de mayores facultades a la Corte o incluso al Senado de la República para revisar algunos elementos decisorios de la Corte. Es toda una discusión que abre, como usted se da cuenta, muchos otros temas, un rosario completito de temas, podríamos decir. Pero vamos a pasar al siguiente. Nada más, de que acabamos de hablar, de los dineros y la confrontación del Poder Judicial con el Ejecutivo por la ley de remuneraciones, póngale un asterisco ahí en su agenda a cuando se venga la discusión para ver quién va a ocupar la plaza libre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cheque ese detalle porque con el salario que llegue va a generar otra vez que se abra este tema. Vamos a hablar de una siguiente cuestión, si le parece, que también fue muy polémica, que fue un punto muy alto en las discusiones al seno de la Suprema, de la discusión entre ministros, y hablamos de la marihuana. Visiones encontradas, se discute si debe regularse de manera general, si solamente el uso medicinal, pero la Corte ya se puso a salvo y definió, a partir de que recibió demandas de amparo, 5 consecutivas en el mismo sentido, tomó una determinación y con eso comprometió a los otros poderes a hacer lo propio. Recordemos esa parte, doctor. En el segmento anterior, César, hacíamos referencia a que el Poder Judicial tiene que asumir un poder efectivo. Y creo que en este caso de la regularización del consumo de la marihuana, porque no es otra cosa, y el control del Estado, el cambio de papel del Estado en una vía prohibicionista como históricamente lo ha venido haciendo y de manera fallida, sin lugar a dudas por los resultados que tenemos a la vista. El Poder Judicial de la Federación resolvió amparos novedosos que no habían sido posibles sino por la reforma de 2011 de la Constitución del artículo 107, en donde se introduce el llamado interés legítimo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y nos hemos venido refiriendo a lo largo del año. Nos hemos venido refiriendo a que usted, como persona individual, pero como parte de un grupo, ahora puede defender no solo aquel derecho individual, directo, sino también los derechos de clase o de grupo. El grupo de personas que presentaron estos amparos lo hicieron con el ánimo de lograr que el Estado revisara la política, pero los amparos, para esbozarlos rápidamente, su contenido fundamental, se referían a ciertos derechos que tenemos los mexicanos en lo general, por ejemplo, en la salud, reconocer su doble aspecto. Porque tengo derecho a que el Estado procure mi salud, pero también tengo derecho a decidir cuándo yo no quiero ser saludable. Porque es un hecho que durante la discusión y los foros en la Corte se pudo comprobar que la marihuana es dañina en el consumo para fines lúdicos. Hay elementos en el terreno medicinal o efectos secundarios que pueden alegarse válidamente que son benéficos, pero la conclusión científica es que hay daños a la salud. Pero hay quien quiere sufrir el daño a la salud como quien... Alterar su conciencia, andar groggy, como se dice, es parte de tu derecho a la autodeterminación, a tomar tus propias decisiones. Ni modo, pero es delicado. Es que uno, hasta que se enfrenta a estos casos, hasta que se discuten estos asuntos públicamente, es cuando entra la reflexión, porque tal vez usted
o nosotros pues no estemos pensando en alterar nuestra conciencia, etcétera, pero hay gente que sí, hay gente, a lo mejor después no, pero en el momento en el que está en la vida decide que la marihuana le da una experiencia que necesita, que quiere o que le gusta y tiene derecho a eso. Es lo interesante de estas cuestiones. Y bueno, otra cosa que se discutió y fue muy novedoso y qué bueno que sea así, fue la libre determinación de las personas, el derecho a la libre determinación, el derecho a una identidad propia. Hay personas que no quieren ser vistos como el grueso de las personas, no quieren traer un traje o una playera, quieren traer el pelo largo, hacer una cultura, ser diferentes, etcétera, y se identifican muchas veces con el uso o el consumo o la participación en clubes, etcétera, en grupos del consumo de marihuana para fines lúdicos. Y eso se alegó. Vamos, el tema es la marihuana, pero se abrió la posibilidad de que se reconozcan otros derechos que hubieran sido impensables. Por ejemplo, los amparos iniciales fueron negados por jueces de distrito que de manera ortodoxa señalaron que la salud consistía en proteger el estado físico de la salud hasta lo que científicamente se conoce, o la determinación de la persona era estar dentro de estándares de los estereotipos, arquetipos que determina una sociedad de sana convivencia, etcétera. La Corte afortunadamente hizo una rectificación y lo más importante es que al fijar esto que tú señalabas, la decisión de los 5 amparos, sentó una jurisprudencia con un sentido diferente al que nosotros le llamamos histórica. Dentro de las, probablemente de las 5 grandes decisiones de la Corte en México se encuentra esta. Y es que no solo sentó la jurisprudencia, que en sus efectos técnicos involucra su cumplimiento para quienes está destinada la misma, sino que en una novedad del sistema dio las bases y sentó las bases para notificarle al órgano emisor de esta ley, de la ley prohibicionista de la Ley General de Salud, para que purgara el defecto de constitucionalidad. ¿Qué decimos con esto? La Constitución establece que el órgano emisor cuenta con 90 días. 90 días que están corriendo, que se encuentran corriendo para que el Congreso de la Unión lleve a cabo la rectificación de esta política fallida de prohibición que nos ha llevado a cruentas batallas y desangrarse al país, con resultados desastrosos, como lo hemos venido señalando, y en su lugar a procurar la constitucionalidad. Por fortuna, la ministra en el retiro, hoy secretaria de Gobernación, en su carácter de senadora, presentó una iniciativa para la regulación y control de la marihuana. Esa es la cuestión. Déjame detener un momento ahí, porque Olga Sánchez Cordero, que obviamente es la secretaria de Gobernación que mencionas, dio un paso en pro, es decir, fue un poquito más allá. Es como si hubiera visto el mapa, hubiera revisado sus anotaciones, las noticias, y dijo, a ver, Uruguay, Canadá, toda la costa oeste de Estados Unidos ya han regulado la marihuana. Hay que cambiar la visión. Y lo plasmó en una iniciativa que tú revisaste puntualmente. Sí es de vanguardia, sí tiene cosas distintas. ¿Se vio muy progresista Olga Sánchez Cordero? Me parece que sí. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Uruguay, que fue en su momento un hito, la regularización en Uruguay limitó, por ejemplo, el volumen en unidades de medida de peso a cantidades mínimas. México, la propuesta de la secretaria de Gobernación hoy, doña Olga Sánchez Cordero, eleva, como ningún otro país, la posibilidad del número de matas que pueden tenerse en el domicilio de cualquier persona y eleva el gramaje que se puede tener, sin perjuicio de que eso es el autoconsumo, digamos, en su forma más natural, que no riñe, sino por el contrario se complementa con la parte comercial. Porque esta iniciativa de doña Olga Sánchez Cordero permite 3 posibilidades en relación con la regularización. Uno, que es para fines médicos, eso sin duda, para fines lúdicos, y el más novedoso y el de mayor vanguardia, para fines comerciales. Esto es, que los productores, amén de las cooperativas de consumo, que podrán, como lo señalamos y lo recordamos, que podrán integrarse cooperativistas para intercambiar experiencias, sembrar, en su caso, cultivar y consumir el grado de autoconsumo. Por otro lado, tenemos la producción de quienes hoy están en la clandestinidad y en la comisión de delitos y que hoy podrán abastecer a esta parte comercial, a tiendas, expendios o locales donde se podrá comprar, donde se podrá comercializar y consumir la marihuana. Para menores de 18 años, por supuesto.
Sí, claro. Bueno, todos estas aristas, todos estos elementos son parte de esa iniciativa que presentó Olga Sánchez Cordero y que se va a juntar con otras, porque va a haber quien presente, y creo que hay un par más ya planteadas en el propio Congreso de la Unión, se discutirá y póngale un asterisco a esta discusión porque hay un sector amplio de la población que considera que eso no debe ser. Que quizá, porque hay un gran acuerdo, creo que es en general, con respecto al uso medicinal, pero los demás aspectos, comercializar o usarla de manera lúdica, todavía nos cuesta trabajo. Así que es un tema del que vamos a seguir hablando. Ha sido interesante recordarlo. Vamos con esto otro. Es un punto de quiebre y de definición de lo que será la relación entre el empresariado con nuestro nuevo gobierno, que está comenzando. Y en su momento hubo mucha algidez. Estamos hablando de la consulta y del tema del aeropuerto, aquel famoso de Texcoco, que si los bonos verdes, que si la pérdida era mayor a la ganancia o al revés. Fue una gran discusión. Yo creo que fue la primera gran discusión, la que mostró el poder que ya ejercía desde antes de tomar protesta Andrés Manuel López Obrador, y se opuso directamente a grupos muy, muy poderosos en nuestro país. Texcoco, ¿cómo lo recuerdas tú ya decantándose en la memoria? Pues lo primero es que podríamos decir que es una, como bien señalas y considero que es una gran decisión, cualquiera que sea el efecto. Una gran decisión porque todo parecía indicar que se continuaría con la construcción. El gobierno del presidente Peña Nieto desde 2014 inició la construcción en Texcoco de un megaproyecto, el mayor proyecto de los últimos 50 años para ser conservador, se dice, para ser prudente, de infraestructura en México. Un aeropuerto que habría de haber colocado a México como un competidor internacional, sobre todo en un modelo distribuidor por la posición geográfica en la que se encontraba. Y el gobierno del presidente Peña Nieto hizo todo lo necesario para imposibilitar la cancelación de este aeropuerto. Esto es, aceleró las inversiones. Entre otras cuestiones, el financiamiento de este aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, estaba básicamente soportado, apalancado por la entrada de la TUA, la tarifa de uso aeroportuario que pagamos o que pagan quienes utilizan los servicios aéreos comerciales, que no es barata, que a veces representa hasta el 50% de alguna tarifa de un vuelo nacional. ¿Qué tal? Es un ingreso alto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un ente estatal. Entonces el gobierno tiene ingresos a través de la TUA y esos ingresos le permitieron garantizar los créditos que comprometió el gobierno a través de la emisión de bonos de deuda. Esta emisión de bonos de deuda que fueron muy bien acogidos, que entraron muy bien allá en la Bolsa de Valores de Nueva York porque se encontraban justamente garantizados de una manera segura, un gobierno que los respaldaba, un ingreso seguro, una rentabilidad alta, no encontraron problema en su colocación. Frente a la cancelación que me gustaría ahí comentar, César, amigos, la cancelación fue muy importante en la decisión porque fue a partir de una manifestación del presidente en campaña, después como presidente electo, de vamos a preguntarle a los mexicanos. Y vamos a preguntarle a los mexicanos lo que el presidente electo tenía en los instrumentos constitucionales. Era un artículo 35 que no alcanzaba. Entonces el presidente tomó una serie de decisiones basados en lo que tenía y lo que no tenía, pero con una firme convicción política, que eso hay que señalarlo, de someter a la pregunta de los mexicanos. Creo que de ahí es un antes y un después en la vida política, económica de nuestro país, porque esa consulta que tuvo una serie de precariedades, porque fue la primera consulta que se recuerda de yo le decía cuando dábamos la nota en el informativo, en el noticiario, decía, tómelo usted como un propedéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque es una consigna prácticamente para este gobierno regularizar, es decir, normar debidamente, mejorar el artículo 35 constitucional, por decirlo de alguna manera, para que sí se sigan haciendo consultas. Entonces es parte del método de gobierno y había que asumir que aquella primera y luego la segunda también, la que involucraba el Tren Maya, ¿se acuerda? Pues eran como el primer trazo de una línea que se va a seguir durante los 6 años. Era muy interesante, pero sí, efectivamente fue un punto de quiebre, una definición. Sí, y nos mandó un mensaje el presidente, bueno, que las decisiones de gobierno
pueden ser tomadas sin perjuicio del avance que tenga un gobierno anterior o lo que esté comprometido. Pero también hay que decir que al país hasta este momento, esperemos que en lo futuro esta condición varíe para bien de nuestro país, le generó una serie de costos, le ha generado una serie de costos hoy visibles. Por ejemplo, la especulación que se ha venido realizando respecto de los tenedores de estos bonos que el gobierno pretende rescatar o está en proceso de rescate total de los 6,000 millones de dólares que pretende rescatar y que hizo una primera oferta de 1.800 millones de dólares de rescate y que, como se esperaba, fueron especulativos, los llamados operaciones buitre, a sabiendas del interés muy franco y transparente del gobierno de México. Pues no, pero ¿cómo le van a querer perder a aquellos? Pues, por el contrario, creo que hoy saben que están respaldados por la decisión responsable del gobierno, y esta decisión responsable del gobierno nos lleva a asumir que probablemente el gobierno tenga que tomar técnicas diferentes para asumir esta decisión, y que tiene que ver con la credibilidad país, que tiene que ver con lo que los asesores internacionales en materia de inversiones recomiendan, o las calificadoras, que hemos visto la falta de seriedad de algunas calificadoras, pero que no dejan de ser referentes frente a inversionistas de capitales sobre tienen influencia, generan reacciones, sin duda. El país, sin duda, que tuvo un costo que estaremos evaluando a lo largo del próximo año. Deseamos que sea el menor. Cierto es que el aeropuerto iba a ser una obra importantísima. Hoy se anunció, se ha venido anunciando estos días, en estos periodos, que son de reflexión, y nos tenemos que se continuará con la construcción en tanto se resuelva esta especulación. ¿Por qué? Para darle certeza. Creo que es una decisión muy prudente, y damos la bienvenida y saludamos esta decisión que ha tomado el nuevo gobierno de una manera prudente. Pero por otro lado es contradictorio, porque no se continuará con la obra, seguirán invirtiéndose recursos sin terminarse la obra. En la consulta, regresándonos un poco, sin querernos quedar en esto, porque fue un tema que en el año después de las elecciones me parece que fue una continuación de la vida en campaña, de la disputa entre grupos, de las reacciones de los empresarios, del presidente electo, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones fundamentales es cuáles son las alternativas de México, no solo asumir los costos financieros, políticos y de credibilidad, sino qué viene respecto al sistema metropolitano o de los esquemas aeroportuarios. Y lo que vemos en el panorama es el rescate del sistema metropolitano. Volver a utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México, repotencializarlo, mejorarlo en su infraestructura, lo cual es una decisión que no deja de gustar a algunos. ¿Por qué? Porque tener el nuevo aeropuerto implicaba cerrar el actual aeropuerto, y algunos piensan que era lo mejor y otros no. Está polarizada la situación, porque algunos países han construido un aeropuerto sin cerrar otros. El caso de Estados Unidos, lo dijimos en nuestro análisis. Estados Unidos, su capital, que sería nuestro referente, Washington tiene un aeropuerto comercial muy exitoso, el Dulles, y tiene el National Reagan, que es un aeropuerto, digamos, el similar. Entonces creo que la operación de ganar todas, en el caso del aeropuerto, tuvo una debilidad de no querer negociar el mantener abierto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en eso estuvo una de las debilidades, porque recordemos una de las preguntas: si usted opta por continuar con el nuevo aeropuerto, entonces cerraremos el actual aeropuerto. Si usted tenía una carga emocional en el consultado, etcétera, como si decir: oiga, ¿usted quiere que cerremos el acceso al Castillo de Chapultepec? Creo que nadie querríamos esa condición, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos de cómo, ya lo dije al principio, mejoran el método para estas consultas, porque sí, o sea, tienen que ser preguntas, digamos, mucho menos sesgadas, ¿no? Lo voy a decir con esa palabra, porque pues sí inducía, sobre todo porque veníamos de un periodo de campaña que efectivamente se tuvo la percepción de que continuó, nada más que trasladada al tema del aeropuerto, pero se hicieron campañas en pro y en contra del aeropuerto, como si este sujeto que ni siquiera llegó a ver la luz fuera a definir el futuro del país. Y no es así, tiene repercusiones. Vamos a seguir hablando de eso, por supuesto, durante todo el año, porque, y usted lo está viendo en estas fechas decembrinas de vacaciones, el aeropuerto de la Ciudad de México, entre comillas Benito Juárez, porque ya nos decías tú que el decreto no ha sido publicado para que tenga ese nombre per se, pero así lo conocemos, pues sigue estando como el periférico a las 3 de la tarde.
filas y filas de aviones para salir, dando vueltas alrededor de la Ciudad de México para poder aterrizar, porque hay un problema de saturación que no provocó este gobierno, el de Andrés Manuel. Ese ya venía desde antes, también que no lo quieran sorprender maliciosamente. Es un problema que tiene muchos años y que se tiene que resolver. Con nuevo aeropuerto o sin nuevo aeropuerto, ese sigue siendo un problema. Pero vamos a hablar del siguiente tema, si te parece, porque cuando hablamos de política, del poder público, del ejercicio del poder público y los temas relacionados, todos hemos dicho al menos alguna vez la frase, la división de poderes, su importancia, la separación, la autonomía, la independencia. Ya hablábamos del tema de la marihuana, de las remuneraciones, que son asuntos en los que el Poder Judicial, digamos que le corrige la plana a otro poder, al legislativo, al ejecutivo. Pero, ¿cómo ves al Poder Judicial frente al cambio? ¿Cómo se está comportando en general? Ya analizamos asuntos puntuales, pero en general, ¿cómo está? ¿Cuál es el ánimo de los ministros? ¿Se está corrigiendo la judicatura o no? ¿Se está escuchando más a la sociedad o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu balance? A mí me parece que el Poder Judicial de la Federación ha venido haciendo ejercicios introspectivos desde la presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, allá por 2006. Okay. Es un tema que debemos rescatar porque hay un documento de autoanálisis del Poder Judicial muy crítico que cualquiera persona puede consultar, donde, por ejemplo, se habla del papel del Consejo de la Judicatura Federal desde entonces. Y hoy tenemos que traer la colación. Los expresidentes de la Corte, que lo son del Consejo de la Judicatura Federal, han dicho en conferencias en la academia, han hecho manifestaciones a posteriori, donde señalan que no puede seguir recayendo la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal al mismo tiempo en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque tendría que ser un superhombre desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la emisión de juicios, porque la Suprema Corte emite ciertamente juicios, es su papel fundamental. Son juzgadores federales. De hecho, la gente, esa es la idea que tiene, dices, no, pues son jueces del más alto nivel y pues juzgan, ¿no? Discuten, analizan los temas y sentencian o toman determinaciones, pero tienen otras labores también. El estudio de los expedientes constitucionales tan sensibles como los que hemos analizado y otros muchos que por el tiempo no han estado en nuestra agenda. Pero además el ministro presidente tiene que llevar a cabo la administración de la Corte. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se autoadministra, se autodisciplina, se autovigila. Porque en el año de 1994, cuando creamos el Consejo de la Judicatura Federal constitucionalmente hablando, quedó excluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, la Corte se autoadministra, se dota de su personal, de sus recursos materiales, hace obra pública, etcétera. Es un ente, es un poder, y aparte se vigila, y aparte se sanciona y juzga. Pero ese señor presidente de la Corte, que hemos tenido notables juristas y tenemos... No, sin duda. No. Nos enorgullece, digamos, la trayectoria de todos y cada uno de ellos. Tiene al mismo tiempo que ser presidente del Consejo de la Judicatura. Es que los comprometen de más, digamos, ¿no? Este asunto de que son grandes juristas, hombres de muchas luces, que pueden ir a dictar al extranjero conferencias y sorprender con sus criterios, con su visión, etcétera. Eso está muy bien, pero también le tienen que entrar en la talacha, sobre todo cuando tienen las dos funciones, como es el caso del presidente. ¿Qué hace? Coméntanos un poco, ¿qué hace la Judicatura? Yo tengo la percepción de que es como la Contraloría de los jueces. Pero expliquemos un poquito de qué hace. Creo que lo has dicho muy bien y yo solo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Sí. En el año de 94 se decide que los jueces deben dedicarse a juzgar. Porque antes de esta reforma, los jueces se nombraban, los jueces decidían administrativamente qué compras realizaban, alguna decisión del edificio donde están los juzgados o los tribunales. Y la Judicatura se crea para quitarles esas tareas, el Consejo de la Judicatura Federal, para realizar la función de selección y la carrera judicial, por ejemplo, para a través de concursos de oposición tener jueces y magistrados de la mayor grado de calidad y calificación en cuanto a sus conocimientos, etcétera. Y ahí está uno de los grandes talones de Aquiles del Consejo de la Judicatura Federal, porque el Consejo de la Judicatura Federal empezó a crecer de tal manera y fue llevando a cabo tareas tan individuales y ajenas a su tarea constitucional que establece el artículo 94, que hoy le es muy difícil autoadministrarse en sí mismo, autovigilarse, porque su estructura administrativa ha crecido de manera gigantesca.
gran parte del presupuesto del Poder Judicial de la Federación va al gasto del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto no puede ser así. Por otro lado, hemos sido testigos, lamentablemente, pero por otro lado, qué bueno, de escándalos como los concursos de selección, donde se han filtrado noticias en función de que se han tenido que cancelar públicamente, están los comunicados del Consejo de la Judicatura Federal, los concursos de oposición para jueces, porque estos se vendían entre 50 y 100 mil pesos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es una efectiva legitimación de los jueces del país, los jueces federales de nuestro país. Si les estamos encomendando la tarea de generar los contrapesos en un esquema democrático deseable, que bueno que así sea. De impartir justicia, hombre, tan fácil como decir que acaben casos de nepotismo, se venden los exámenes. Debería ser doblemente penado en los casos de los juzgadores. Oye, es que no puede ser. Claro, y uno de los retos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal es hacer una introspección, adelgazarse indiscutiblemente. Al decir esto es mantener las labores sustantivas y los procesos de selección realmente transparentarlos a la sociedad, hacer una serie de consultas y regresar a algo, señores consejeros, señores miembros del Poder Judicial de la Federación, algo que se ha dejado de hacer, los concursos abiertos. Porque hoy en día son concursos cerrados. ¿A qué me refiero con esto? Que quien está en la carrera judicial tiene que ver con el nepotismo, necesariamente, y lo declaró el ministro presidente Luis María Aguilar. Ellos generalmente por ahí resultan apellidos que son muy recurrentes. Por casualidad. Por casualidad, y son los que tienen derecho a concursar. Luego uno acaba pensando que hay familias que pues, heredan, uno termina creyendo que les viene en la sangre, o que a lo mejor por creer o por crecer en la casa de un gran jurista con un apellido muy renombrado, pues los hijos es como si abrevaran automáticamente esa sapiencia y desarrollaran un criterio espectacular, pero no es así. Desafortunadamente están tras bambalinas estos asuntos del favoritismo, del compadre, que se da en todos lados, pero no puede ser, es inadmisible que en el Poder Judicial se dé. ¿Y qué tiene que ver el nepotismo o estos grados de preferencia con tener los mejores jueces o no tenerlos? Tiene que ver que mientras no permitamos que puedan participar todos los juristas que tengan las cualidades, los mejores juristas, los mejores jurisprudentes de este país, devengan de la práctica como postulantes, devengan de la academia, devengan de donde sea, de la carrera judicial sin duda, pero que sean concursos a piso parejo, claro, para bien del país, no del Poder Judicial de la Federación. Creo que el Poder Judicial de la Federación hoy demanda del Ejecutivo, eso es lo que hemos podido ser testigos, demanda un apego a la Constitución, pero no solo al sentido literal, sino a su contenido implícito. Ese contenido implícito demandaría que el Poder Judicial de la Federación se legitime en principio en sí mismo. Y para ello es necesario que se abra la posibilidad de revisar los procesos de selección de los jueces, la ratificación de los mismos, porque la ratificación no puede ser por mera prescripción. Tendríamos que buscar mecanismos, esto dicho por expertos, ex jueces de la Corte, ministros, magistrados, gente con mucha experiencia que ha señalado que es necesario revisar los métodos de selección. Por ejemplo, mandarlos a periodos de después de 3 años a realizar ejercicio práctico en la postulancia o como investigadores, etcétera, para después ratificarlos. O algún ejercicio que nos permita el número de sentencias, etcétera, etcétera, de un modo objetivo, sin dejar de reconocer las brillantes decisiones que tienen algunos jueces y magistrados. Entonces, bueno, por un lado el Consejo de la Judicatura Federal tendría que realizar esas funciones. La otra es que el Consejo de la Judicatura Federal, los consejeros tendrían que dejar de tener esa posición de cuasiministros y ser hoy en día, si revisamos los últimos ministros, han pasado del Consejo de la Judicatura Federal a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces se ve como un escalón político, entonces tendríamos que separarlos absolutamente. Hoy, solo por cerrar este tema o aproximarnos a ello, podría informar que el Consejo de la Judicatura Federal se compone de 7 consejeros, uno de los cuales es el ministro presidente. Entonces ya tenemos uno del Poder Judicial, 3 del Poder Judicial de la Federación, pues se dispone su composición, 2 del Senado de la República y 1 de la Presidencia de la República. Entonces tenemos 7, 4 de los cuales son del Poder Judicial de la Federación. Ese contralor garante de la transparencia es en sí mismo el Poder Judicial de la Federación. Entonces tenemos que rectificar desde su composición. Muchas cosas por hacer, pero en general yo diría, estarás de acuerdo, transparencia y más cercanía con la gente, porque ese Poder Judicial
también le pertenece al Estado y por lo tanto usted les paga, ¿eh? Eso que no se pierda de vista. Mire, vamos a pasar a un siguiente tema, algo que también fue muy importante, tiene que ver con el 30 de noviembre, el último día de gestión de Peña Nieto. Yo he dicho en repetidas ocasiones que nada que haga sonreír sinceramente a Donald Trump puede ser bueno para nuestro país en realidad, nada. Pero tú has estado en negociaciones internacionales, tú sabes lo que es trabajar con equipos duros, con tiburones, con sharks gringos. Y bueno, ya fue rubricado el famoso TEMEC. Ya veremos cómo se pone en práctica, qué decían las letras chiquitas. Ya nos iremos enterando sin duda. Pero, ¿cómo viste tú la negociación? Porque, que no nos digan que es algo que nos conviene a nosotros, la verdad. Si no queríamos negociar el Telecán, nos lo impuso Trump porque lo prometió en su campaña, para pronto. Pues tendríamos que decir que desde una visión de un primer enunciado es mejor tener un tratado que no tenerlo. Y en eso se han decantado tanto del gobierno del presidente Peña Nieto en su momento, los negociadores, el de Alfonso Guajardo, con todos los méritos que puede haber. Que se llevó todas las loas, sí. O sea, de propios y extraños. Y creo que merecidamente, nos parece que merecidamente. Y el gobierno entrante, que el gobierno hoy en funciones, que manifestó también su posicionamiento en torno a es mejor tener un tratado con Estados Unidos y Canadá que no tener un tratado. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que ese es el enunciado que se queda en la opinión pública. Pero ahora vamos a lo que sucede al momento de iniciar las discusiones y el proceso y en qué quedamos. Lo que tuvimos fue un gobierno de Estados Unidos amenazante, un gobierno de Estados Unidos presionante que llevó al extremo, que llevó a someter con declaraciones infamantes por momentos y donde fijó la agenda de los temas a discutir. Señaló los requisitos, si no es que las condiciones, bajo las cuales podrían seguir platicando con la amenaza constante de levantarse en cualquier momento y terminar el tratado internacional. El gobierno de México me parece que no preparó esto que se venía anunciando. ¿A qué me refiero? Esto es una experiencia. Si desde las campañas de la propia Hillary Clinton y ya en su momento Barack Obama había hablado de revisar el Tratado de Libre Comercio y Trump dijo que era el peor tratado en la historia de los Estados Unidos de América, recordaremos. Y ahora el TEMEC es el mejor y es ejemplo de todos los tratados en el futuro. Es un hombre extremo, verdaderamente polémico, etcétera. Pero México tiene que prepararse y es lo que no ha hecho. En esta experiencia que he tenido el honor de llevar a cabo, he podido ver que nuestro país, y ojalá que esa experiencia nos enseñe, no va preparando su agenda de su estrategia comercial internacional. No creo que nosotros desde ahora, presidente y miembros de su gabinete, deberíamos estar preparando la siguiente ronda. ¿Y a qué me refiero? Si bien ya firmamos un tratado que en este momento formalmente se encuentra en el Senado de la República para su aprobación en términos constitucionales, lo mismo está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá para llevar a cabo los canjes de notas y que entre en vigor este TEMEC, que así es como se intituló. Tendríamos que empezar a preparar la agenda, pero algunas cosas que queremos dar cuenta son de los contenidos fundamentales. Cierto es que tenemos un tratado, cierto es que eso es un beneficio, pero también cierto es que las famosas letras chiquitas y los apartados que han dado a conocer nos arrojan resultados difíciles de administrar en este momento, de que de salida ya nos sacan del beneficio de mercado que teníamos. Sector automotriz. Sector automotriz ha limitado o ha incrementado el número de piezas y componentes, los porcentajes, de tal manera que ahora tenemos que tener mayor productos de la región de América del Norte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos limitando la entrada de las piezas y componentes asiáticas y menormente europeas. ¿Qué estamos generando? Una falta de competitividad a México y trasladar las armadoras o la fortaleza a las armadoras de Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector médico, el tema de patentes, de genéricos, que se ha restringido hasta 10 años la posibilidad de liberarlas. Y así en algunos sectores productivos, en el sector agrícola con las limitaciones, etcétera, la cláusula sunset que tanto se mencionó, y lo que Canadá defendió y México afortunadamente se ve beneficiado en la posibilidad de paneles trilaterales y no llevar a las Cortes Americanas. Pero en las letras chiquitas hay muchas cosas que tenemos que revisar y que habremos de desmenuzar y que el Senado de la República nos deberá dar cuenta de ese examen durante el próximo año. Pues ahí vamos a estar al pendiente de este asunto porque
determina el futuro. Ese sí, creo que es de los temas que hemos tratado en este programa especial, es quizá el que termina incidiendo de manera más directa en lo que a todo mundo le importa, que es la economía. La economía. Los intercambios comerciales con Estados Unidos, con Canadá, son fundamentales, usted lo sabe, ¿no? Creo que eso ya está en el ambiente, pero los detalles de este tratado que vamos a seguir analizando durante el año, ya estás invitado, por supuesto, para todo 2019, esperamos que aceptes la invitación. Es un honor siempre. Vamos a platicar de esto porque van a ir saliendo a la luz. Usted sabe cómo es el asunto. Ya se firmó, ya eso le hizo que se ganara. Esa es otra cosa que de veras, es que qué necesidad. El orden del Águila Azteca, a Jared Kushner, al yerno, ya nos explicaron, salió Videgaray en su momento, el propio Enrique Peña Nieto, expresidente, a decir que no, pues que los méritos, que mantuvo abierta la relación, es que ustedes no saben y fue muy complicado. Pues sí, pero el Águila Azteca. Es que no hay más, no podíamos entregarle ningún reconocimiento más grande a un extranjero y se le dio. ¿Qué opinión, finalmente, de este tema, qué opinión te merece eso? Muy desafortunada. El ex canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, ha declarado en reiteradas ocasiones que fallaron las formas, por ejemplo, durante la visita del presidente Trump. Ha reconocido una especie de disculpa a la nación que alguien que había infamado a los mexicanos, sobre todo en campaña, haciendo además, creo que le generó un factor en favor a Donald Trump, venir a la casa de quien había ofendido, a Los Pinos, que hoy es un espacio abierto en la decisión del presidente López Obrador. Que es buen asunto, ¿eh? A mí me gusta. A mí también. Me gusta también ver, por cierto, el Zócalo ahora sin estas vallas. Sí, claro. Creo que es un buen mensaje hacia los mexicanos en lo general. Pero en lo particular, en el caso que me comentas y que compartimos, creo que tenemos que graduar esta serie de decisiones porque, sin tener algo personal contra este personaje, el premio se lo estamos dando de manera indirecta al propio presidente Trump. Sí. Y esta es una tristeza. Es como decirle, oye, gracias por el tratado que te beneficia más a ti que a nadie a través del cuñado. Pero bueno, son asuntos que ya sucedieron, que tuvimos oportunidad de darle cuenta en el noticiario, en SPR Noticias. Y mire, vamos a cerrar este programa agradeciéndole primero al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Ha sido un verdadero placer, un honor tenerte siempre para mí también, César, en nuestro espacio. Y de verdad, la invitación está hecha. Ojalá podamos contar con tu opinión, con tu análisis responsable, con tu prestigio académico durante todo el año y mucho tiempo más aquí y en otros espacios. Pues agradecer, César, a ti, al auditorio, decir que para nosotros ha sido un gusto y seguirá siendo un gusto reflexionar con los mexicanos en este esquema de comunicación que hemos establecido desde la política que tiene nuestro medio y que nos permite llevar a cabo un mensaje analítico, propositivo de reflexión, no solo para el auditorio, sino también para las propias autoridades con quienes deseamos contribuir con estos análisis. Esa es la idea, doctor, y te lo apreciamos de verdad en todo lo que vale. Muchas gracias a ti y sobre todo, muchas gracias a usted, porque por usted vale la pena hacer el trabajo que hacemos. Ojalá se dé cuenta de que la intención es ir un poquito más abajo de la superficie, porque las noticias del día a día a veces son tantas que ocultan asuntos que son fundamentales y que nos ayudan a entender mejor a nuestra sociedad, al Estado y hasta nosotros mismos, porque lo que opinamos vale, porque la verdad no la tenemos nosotros. La verdad al final se queda en usted porque ayudamos a construirla, le damos elementos, pero usted toma las decisiones. Esperamos haber contribuido a eso durante todo el año. De verdad, muchas gracias por haber estado ahí en SPR Noticias. La invitación está puesta. Lo esperamos a las 4 de la tarde en las transmisiones diarias que vamos a tener todo 2019. Y gracias por su tiempo para este especial. Que tenga usted excelentes jornadas, que sea feliz y que la próxima, ¿no? Chau, chau. Muchas gracias.